Y estamos aquí con un referente de la medicina y naturalmente él está a la cabeza del Instituto Nacional del Cáncer. Él es su director, ex viceministro de Salud Pública, el doctor Julio Rolón Vicioso, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por estar acá, doctor. Gracias, Bruno, por la invitación, a las órdenes, para lo que quieras. Claro, es un día ajetreado y agitado, porque es un viernes y a mitad de la mañana te invitamos y salís de tus oficinas y estás acá. El INCAN, vamos por ahí, digamos, ¿cómo está? Estamos en el mes de rosa, digamos, el mes en que tenemos que evitar la cuestión del cáncer de mamas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Especialmente que tienen una cantidad de, bueno, no sé cuáles son las cifras que se manejan en cuanto a la mortandad también, en la mayoría de los casos de mujeres. No sé si hombres también están afectados por esto del cáncer de mama. Bueno, nosotros durante los 365 días al año estamos haciendo campañas de concienciación. Y en particular el mes de octubre es un mes en donde nosotros hacemos énfasis. ¿Por qué? Porque el 19 se recuerda la lucha contra el cáncer de mama. Emblemático. Es un cáncer emblemático, es el cáncer que utilizamos para la lucha con la concienciación que eso implica. Sí. Y durante todo este mes lo que hacemos es enfatizar más en la prevención y la promoción. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama no se puede prevenir, pero se puede diagnosticar precozmente. Así. Y cuando diagnosticas cualquier enfermedad lo antes posible, el pronóstico es mucho mejor. Y en particular en el cáncer de mama, cuando diagnosticamos precozmente tenemos un mejor pronóstico de vida. Un pronóstico. Entonces es esencial, ese es el mensaje, Bruno, que durante todo este mes queremos dejar. ¿Y cuál es justamente, qué advertencia vos darías como cabeza del INCAN y como médico, obviamente, sobre esta enfermedad que sabemos, es terrible? ¿Qué diría a las señoras y a los hombres también respecto a tienen que visitar periódicamente al médico para tratar de pasar por estos escáneres y ese tipo de cosas? ¿Cómo es la historia acá? Bueno, hay que saber que el cáncer de mama en un 99% afecta a las mujeres y un 1% a los varones. Es decir, 1%. Los varones también pueden tener, pero nadie sabe quién puede estar dentro de ese 1%. Por lo tanto, todos, tanto mujeres como varones, deben examinarse. Y ahí hay algo clave, Bruno. Perdón, ¿y hay casos de mortandad en varones también? Totalmente. Tienen la particularidad del cáncer de mama de tener variantes, ¿verdad? De acuerdo a las variantes, otra vez varía, valga la redundancia, el pronóstico. Y el detalle más importante en el cáncer es el de conocerse a sí mismo, físicamente y emocionalmente. ¿Y por qué esto, Bruno? Porque si físicamente vos de repente observaste que tenés algo diferente a lo habitual, eso tiene que motivar la consulta. Y vamos a un ejemplo que siempre ponemos, el clásico lunar. Si tu lunar de repente empieza a crecer, a cambiar de color, a liberar un líquido, ese puede ser un cáncer de piel. Por lo tanto, tenés que irte al médico sin miedo. Y una mujer... Sin miedo. Sin miedo. ¿Por qué? Porque hay que desmitificar un poco la palabra cáncer. La gente parece que no quiere hablar muchas veces del cáncer y si hablamos podemos descubrir muchas cosas. Entonces, en el caso del cáncer de mama, las mujeres y los varones deben autoexaminarse en la ducha. De repente las mujeres por su ciclo menstrual varían en cuanto a su forma y el tamaño y a veces inclusive en secreciones. Pero vamos a suponer que una mujer se nota un pequeño bultito en uno de sus senos que nunca tuvo. Algo durito. Algo durito. Ya sea en el cuadrante, en uno de los cuadrantes de la mama propiamente dicha, o si no en la axila. Eso debe motivar la consulta porque puede ser un cáncer de mama. No decimos que va a ser, pero tiene que ir al médico para que el médico le diga qué estudios hacer para descartar o confirmar. Porque cuanto más rápido diagnosticamos, es mucho mejor el pronóstico. Pero por supuesto. Y uno tiene que visitar, supongamos que uno no tenga un cáncer, ¿verdad? Por supuesto. Dios quiera que nadie... pero periódicamente lo mismo, uno tiene que consultar al médico 2 veces al año, hay edades. Por ejemplo, las mamografías, las famosas mamografías, eso deben hacerse todas las mujeres a partir de los 40 años. Pero si hay un antecedente familiar, inclusive la edad se baja y algunos inclusive ya a los 30, a los 35, dependiendo un poco del contexto familiar. Hay que entender que de 100 tipos de cánceres, el 70% es por el azar genético que le llamamos.
azar genético. El azar genético. A lo que se asocian los famosos factores determinantes, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de pulmón. 25% de la mortalidad en el mundo del cáncer es por el tabaco, ¿verdad? Sí, pero de 100 pacientes con cáncer de pulmón, 25 a 30 están ligados directamente al tabaco. Y ese es un factor determinante. Así como habrás escuchado alguna vez, che, mi socio fuma de los 12 años y nunca tuvo nada. Sin embargo, otro tuvo cáncer de pulmón y nunca fumó. Porque la genética tiene mucho que ver. Después está la alimentación, una alimentación sana. La vida sedentaria es lo peor que podemos tener. Hay que hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio. También. Vos sabés que si vos, por ejemplo, te alimentás bien, bebés socialmente, no fumás y caminás por lo menos 5 veces a la semana, 45 minutos o más, empujás o evitás en un 30% la aparición de un cáncer. Qué bueno eso. Y eso depende de nosotros nomás. O sea que vamos a suponer que genéticamente nosotros estemos predispuestos para hacer algún tipo de cáncer. Si llevamos una vida sana, en vez de aparecer en el 2005, en el 2025, a lo mejor aparece en el 2040. ¿Por qué? Por mi vida sana. Entiendo. Y es tan simple, Bruno. Yo tuve un amigo, famoso músico, Bebu Silvetti, compositor, el que hizo un montón de temas, que podemos escuchar uno de ellos entre paréntesis ahora. Y él conformaba un dueto con la señora. La señora era la letrista de sus canciones. Él tocaba el piano, una maravilla, era productor, produjo ese tema con Luis Miguel, por ejemplo, el disco famoso de Luis Miguel, Romance, el famoso disco que habrás escuchado alguna vez de Luis Miguel, fue la producción de Bebu Silvetti, un gran músico, ¿verdad? Que argentino origen y vivió en Estados Unidos. Y él componía, tenía 2 pianos de cola en su casa, un genio era el tipo. Una maravilla como tocaba y ese tipo de cosas, y creaba temas. Y la señora se sentaba con él a escribir las líricas. Fumaba como una condenada. Muere la señora de cáncer, de haber fumado toda su vida, y a los 6 meses el marido, que jamás metió un cigarrillo en la boca, también se fue de la misma forma. Porque todo lo que la otra expulsaba, el tipo había sido que estaba inhalando. Se le llama fumador pasivo. Claro, qué increíble. Por eso nomás, ya que tocaste ese tema, Y el fumador pasivo puede ser cualquiera. ¿Y qué cantidad de gente infectada de cáncer tenemos acá en Paraguay nosotros? Bueno, un poco para entender. Más o menos esas cifras. Así porque... Al año aproximadamente entre 12.000 y 14.000 personas se enteran que tienen cáncer, ¿sí? Y aproximadamente el rango es de 4.000 a 6.000 las que fallecen. En particular el cáncer de mama, el rango de casos nuevos por año oscila entre 800 y 1.200. Nosotros en el Instituto del Cáncer manejamos en promedio unos 580 casos nuevos al año, a los que se suman después los otros, porque todos terminan finalmente ahí por la disponibilidad de los recursos. Y eso me gustaría también después mencionar, ¿verdad? Que tenemos los medicamentos más caros. Es cierto. Sí, no. De hecho, te cuento, un cáncer de mama que puede tener 3 variantes, así para decirlo rápido. Sí. Varía el costo de acuerdo al tipo, ¿verdad? Y entonces vos tenés el rango de 150 millones hasta 1.500, 2.000 millones. ¿Por qué? Porque seguís usando una medicación que es costosa, que es imposible que un paraguayo promedio pueda comprar. Sí. Y todo eso nosotros tenemos. Hemos inclusive ayer justamente lanzado un primer llamado, y esto es histórico. Es la primera vez que el Instituto Nacional del Cáncer, gracias a la anuencia del señor ministro, doctor Julio Borba, va a hacer su propio llamado de medicamento. ¿Y qué significa eso en términos de tiempo? Y que ya no vamos a depender del nivel central, que tiene miles de cosas, y nosotros vamos a comprar para tener los medicamentos con la celeridad que se requiere. O sea, el propio Instituto del Cáncer. Exacto. Y ese es un logro administrativo gracias a la predisposición del ministro. Sí, porque... Imagínate, Bruno, que vos seas el director del cáncer y yo el ministro, y vos me envías una nota para que yo te compre. Yo eso derivo a mi equipo. Mi equipo tiene miles de cosas. La pandemia ocupó todo el espacio hasta ahora. Entonces no es que no quieran, no pueden. No pueden. Entonces yo te digo, Bruno, hacer las compras donde estás, y bueno, y eso va a permitir que el tiempo se reduzca a mínimo la mitad. Y eso hicimos ayer. Compramos medicamentos de altísimo costo. Te cuento que algunos salen 58 millones. ¿Y cuándo llegan estos? Y estos medicamentos nosotros ya los estamos teniendo, y lo que hacemos son llamados previendo el stock cero, ¿verdad? O sea que el INCAM va a tener su propio
procedimiento de la traída de todos estos medicamentos directamente, no dependiendo del ministerio propiamente. Exacto. Y que de hecho eso es lo que está en la ley 1545 de administración. Algo, por primera vez, una noticia bomba. Sí, realmente es una noticia demasiado importante. Porque eso va a significar que nosotros vamos a gerenciar los contratos y vamos a tener los contactos directos con las empresas para que nos provean directamente. Y evitamos ese circuito nivel central, parque sanitario, solicitud, INCAN, ¿verdad? Que no es porque no quieran, porque no pueden, porque tienen tantas cosas. Bueno, y decime, ¿y cómo estamos, digamos, el cáncer? ¿Se puede curar también el cáncer? Bueno, vos tenés dos tipos grupos de cáncer. Tenés los grupos de cáncer que se pueden evitar, que son, por ejemplo, los cánceres ligados a los virus, por ejemplo, el VPH famoso, el de la hepatitis B, la hepatitis C, Epstein-Barr y otros virus, que son virus oncogénicos, se llaman, así que provocan alteración genética y eso modifica, hace un crecimiento irregular. Después tenés los cánceres que se pueden evitar por exposición al sol, al tabaco, obviamente, al alcohol, obviamente, y aquellas sustancias tóxicas, ya sean insecticidas, algún otro producto. Eso se puede evitar. Después están los cánceres que hay que diagnosticar precozmente, que no se pueden evitar, por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, de pulmón, etcétera, etcétera. Eso hay que diagnosticarlo rápidamente. Y el pronóstico varía, Bruno, en función al tiempo en el que haces el diagnóstico. Todos los cánceres, que son más de 200, tienen 4 estadios. Los 2 primeros son de buen pronóstico, ¿sí? Los 2 segundos ya son de pronóstico más bien reservado. El cuarto prácticamente es irreversible, es una situación de cuidados paliativos, ¿verdad? Pero hoy en día, con la tecnología que hay para diagnosticar, con las propuestas medicamentosas y tecnológicas que hay, el cáncer hoy se puede combatir. Es más, te doy un ejemplo. Antes el cáncer de pulmón significaba que en 6 o 9 meses vos ya morías. Hoy hay pacientes con cáncer de pulmón a 5 años de evolución. 6 años de evolución con los medicamentos nuevos que hay. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que aquella persona que se entera que tiene cáncer no se tiene que sentir abandonada. Tiene que irse al Instituto Nacional del Cáncer si no tiene recursos. Consultar con su médico. Y si tiene medios económicos, que perfecto, que elija donde quiera ir, pero si ya no tiene, que vaya al Instituto Nacional del Cáncer y nosotros nos encargamos de orientarle, contenerle, porque, Bruno, hay algo que es esencial. Cuando el paciente se entera que tiene cáncer, pierde la orientación. Así mismo. Y requiere del amor de sus prójimos, de su familia, de sus amigos, para que le orienten y le encaminen. Te doy un ejemplo. La vez pasada tuve la oportunidad de conocerle a una persona, un señor de 45 años, que hace 2 años se enteró que tenía cáncer de riñón. Pero ¿qué pasa? Él estuvo solo y decidió no tratarse. Él, en ese momento, hoy, a 2 años, me dice, yo ahora voy a hacer todo lo que ustedes digan. Perfecto, llegó tarde, le vamos a ayudar de todas maneras, obvio. Pero me dice él, en ese momento yo tomé la decisión, y sí, tomaste solo. ¿Cómo una persona que se entera que tiene cáncer no va a estar acompañada de sus seres queridos? Obvio que va a decir, me voy a rajar y voy a desaparecer. Sin embargo, vemos que aquellos que sí tienen la contención de sus seres queridos vienen felices y contentos para recibir su quimio. Entonces yo siempre digo, 50% es la fe, el amor, la contención, y el otro 50% es la parte científica. Qué interesante lo que dice acá el doctor Julio Rolón. Y esa parte de la quimio, ¿hay aparatos? ¿Ustedes tienen todos esos equipos? ¿Para qué cantidad de gente por vez, digamos? Bueno, la gente tiene que saber que el cáncer tiene 3 patas en el tratamiento. La cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Depende del cáncer para empezar con uno u otro o los 3 a la vez. Nosotros tenemos radioterapia, tenemos medicamentos para la quimio y hacemos cirugías. Hoy, para que vos tengas una idea, en el sector de quimioterapia ambulatoria, unas 80 personas por día se hacen de lunes a viernes. Así que, mucha. Sí, 400 personas a la semana se hacen quimio. O sea, imagínate, 4 por 4, 16.600 por casi 20.000 quimios, si redondeamos todas las del sector que no es ambulatorio también al año. Y las sesiones de radioterapia casi 50 a 60 por día, de lunes a viernes. Y al año hacemos casi 7.000 cirugías. O sea, realmente el Instituto Nacional del Cáncer es una bendición. Y muchas veces la gente por desconocimiento no se acerca. Y después de que la enfermedad ya se agravó, consulta. Entonces aprovecho tu medio para decirle a la gente que no importa que tengan medios económicos. Acá tenemos una cámara. Bueno, si ustedes tienen familiares con cáncer
y ya no tienen recursos económicos, vayan al Instituto Nacional del Cáncer y nosotros vamos a ayudarle de cualquier manera. No puede fallecer una persona por cáncer por falta de dinero. Y si no tenemos lo que se necesita ahí, vamos a hacer todo lo que sea necesario para conseguir. Qué bueno, qué bueno. Porque qué bueno. yo siempre digo en mis recorridas a los familiares, a los pacientes con sus quimios, porque trato de hablar mucho con ellos porque se nota y da gusto sentir. Te felicito y te agradezco. Y les digo, no podemos permitir que ninguna de ustedes dejen de tratarse. Si no tienen dinero, ayudémonos entre todos. Porque es inmoral que alguien se muera por falta de medicamentos. Entonces, estamos con esa campaña y yo tengo un equipo maravilloso de médicos. Y yo estoy con el doctor Nelson Mitsui, quien fue director, me cedió la posta. Yo le había cedido algo, yo ya fui 3 años director ahí. Cuando fui viceministro le cedí a él la posta y ahora él me pasa. Y se quedó como asesor, forma parte del consejo directivo, y el doctor Galli y todos los funcionarios. Es una familia así que realmente... Trabajan mancomunadamente. Trabajamos mancomunadamente y nos empoderamos de todo. De repente nomás sufrimos mucho, porque imagínate, las enfermeras que 80 pacientes por día, todos los días tienen que estar cargándole la medicación y bueno, tratamos de ayudarla para contener. ¿Y el cáncer de próstata, digamos, es frecuente? ¿Hay bueno, el año pasado... muchos varones con esa enfermedad. Aproximadamente 150 casos nuevos al año nosotros tenemos en el Instituto Nacional. De hecho, el cáncer más frecuente en el varón es el de pulmón y el de próstata, y en la mujer el de mama y el de cuello uterino. Y en ambos el de colon. Después vienen los otros cánceres, ¿verdad? El de próstata es un cáncer curable si se detecta precozmente, eso está demostrado. Y ahí, por ejemplo, un varón. Vamos a suponer que yo nunca tuve problemas al orinar, ¿sí? Y de repente siento que tengo que empujar para orinar. Esa es una obstrucción. Eso puede ser un signo de cáncer, de crecimiento de la próstata. Eso debe motivar la consulta. O si no, cambió el color de tu orina hacia algo rojo. Puede ser un sangrado, puede ser la próstata, puede ser el riñón. O de repente hiciste todo pipí y 15 minutos después te fuiste todo sin darte cuenta. Entonces, esos son signos de alarma que deben motivar la consulta. Después el médico dice si es o no cáncer, pero debe motivar la consulta. Hay que consultar. ¿Sí? Síntesis, hay que consultar. Hay que consultar y hay que perder miedo a hablar del cáncer. Yo te cuento una anécdota de un paciente con cáncer de próstata que, gracias a que estaba en la ronda de sus amigos, hablando así, che, los perros de Matecopi, sí, vos sabés que yo tengo esto, aquello, y salió en la conversación. Y uno de los que estaba ahí era médico. Che, hermano, le dijo, lo que vos tenés puede ser cáncer de próstata. Y resultó ser. Se diagnosticó precozmente y el tipo está tranquilo. Se fue al día siguiente a consultar. Se fue desesperado, pero gracias a Dios la consulta fue precoz. Es decir, parece una historieta, pero ocurre. Y nos enteramos de muchas cosas con el doctor Julio Rolón, director del INCAN, Instituto Nacional del Cáncer. Él estudió en Francia, estuvo 4 años, habla perfectamente francés. Su especialidad es la gastroenterología pediátrica. Y posee una maestría en administración pública también, recibido en la Universidad Nacional de Asunción, fue director del hospital de Ñemby también, del barrio obrero también, y ex viceministro de salud. Ya dijimos, y ahora es director del INCAN. Esa experiencia en Francia te formó en muchísimos aspectos, ¿verdad? Y mira, fue la primera vez que yo salí del país a tan larga distancia, para darte una idea. 4 años. Del árbol a París. Bueno, y dominar francés. Hablo bastante bien. O sea, de hecho, yo cuando volví hice un examen acá en la Alianza Francesa para alcanzar el nivel y tuve el nivel más alto, ¿verdad? Porque las exigencias... Resulta ser que en la especialidad de pediatría vos estás obligado a hablar, porque el familiar es el que te cuenta. Si una experiencia quirúrgica, entonces el cirujano pues, no habla tanto. No digo que los cirujanos no hablen bien francés, ¿verdad? Pero mi nivel de exigencia probablemente haya sido superior. Porque yo tenía que hablar con el papá, preguntarle. Entonces la familia... Claro. Y yo me acuerdo cuando llegué, me entrevistó mi profesor y me dijo, tranquilo Julio, me doy cuenta que no hablas muy bien francés. Pero me dice, no te preocupes, en 6 meses vos ni cuenta te vas a dar. Y vos sabés, Bruno, en 6 meses me agarra él y me dice, vení, vos ya vas a tener el rango de residente, te vamos a dar la oportunidad. Y yo ya entendía todo, pero al principio era como que tu cerebro trata de ubicar las palabras, pero una experiencia maravillosa. No, yo a Francia le debo todo en el aspecto académico, en el aspecto formativo. Y en la experiencia personal fue impresionante. Y ahí yo me di cuenta de que estamos años luz. Así, che. Sí, porque Francia es un país desde el punto de vista político, social in extremis, ¿verdad? Ahí vos pisás
suelo francés ya tenés derechos que aquí jamás tendrías. No porque no se pueda, porque a lo mejor no hay voluntad política. Y por ejemplo, la seguridad social, por ejemplo, la educación. Ya no te estás preocupando de a qué colegio tenés que llevarle, todos tienen el mismo nivel. Entonces hay cosas que nosotros deberíamos por lo menos tener como meta para llegar alguna vez, ¿verdad? Y yo volví a Paraguay teniendo ofertas de quedarme. Mis profesores me habían ofrecido la posibilidad de un contrato de 2 o 3 años más. Y yo opté por venir porque teníamos mucho que hacer en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, me metí en el sector público, más en el gerenciamiento, porque también me formé en eso allá. Y en el sector privado y en el IPS sí me dedicaba a la gastroenterología pediátrica. Y hoy solamente me dedico al gerenciamiento. Dejé mi actividad desde que asumí el cargo de viceministro, no me dio el tiempo ni la cabeza. Y toda esa experiencia que yo adquirí, académica, humana fundamentalmente, yo quise traer. Y yo creo que gracias a todo ese aprendizaje, mi profesor allá me decía: vos, Julio, lo que estás estudiando aquí te va a servir para 50 años ya. No, ni siquiera vas a tener necesidad de revisar un libro. Y la experiencia humana te va a servir para intentar hacer cosas. Mi profe era un tipo que ya decía: vos cuando llegas allá seguramente vas a ser político. Visionario era tu profesor. Sí, porque resulta ser que en ese hospital... Mente amplia. El hospital Necker de París, muchos de mis compañeros de residencia en su momento volvieron a sus países, africanos, sudamericanos. Y yo creo que algo habremos nosotros ahí adquirido de grado de conciencia, porque por ejemplo en la avenida que pasaba frente a mi hospital, sí o sí una vez a la semana había manifestaciones de trabajadores. En aquella época, inclusive, te estoy hablando del 2000 al 2004, se luchó mucho por las 35 horas semanales para bajar más inclusive. Entonces la Fuerza Obrera, la CGT pasaban y nosotros ahí con los muchachos de otros países, mira lo que impresionante. Y decían siempre que todos los que se iban a ese hospital terminaban siendo diputados, senadores, ministros. Yo le dije: no creo, profe. Y bueno, me metí al final en la política, viceministro, que es un cargo político de confianza. Y vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, decime, Julio, ¿y cómo está médicamente? ¿Cómo estamos nosotros médicamente? En lo que estamos bien y en lo que estamos mal. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar en el campo médico? Ya que tuviste esa experiencia en Francia, fuiste viceministro, ahora estás al frente del INCAN, tenés así una panorámica mayor, más completa, diríamos. ¿En qué estamos bien? O por lo menos estamos a nivel del resto de los países, y en qué estamos atrasadísimos. Bueno, nosotros creo que estamos atrasadísimos en términos de inversión en salud. No alcanzamos ni el 4% del Producto Interno Bruto, que cuando se habla de inversión en salud hablamos entre 7 y 10, mínimamente 6. Nosotros estamos por los 3.4, de los cuales la mitad, el 50% nomás es prácticamente salud pública. Eso por un lado, la inversión, porque hay 4 pilares en lo que es la salud en general. Los recursos financieros, obviamente, que es la base. A partir de ahí la infraestructura. Nuestra infraestructura es muy precaria. Muy precaria. Y nuestra infraestructura, aparte de ser precaria, está mal distribuida en algunos lugares. No hay una coordinación. Después tenés el otro pilar fundamental, que son los talentos humanos. No tenemos el factor humano, que es la clave para todo. Puedes tener el mejor de los edificios, pero si no tenés un recurso humano no sirve para nada. Todavía es un recurso no valorado en su real dimensión. ¿Y por qué? Porque el sistema hizo que sea así. Y después, por supuesto, la compra de los insumos y los medicamentos. Es decir, nuestro sistema de salud, Bruno, es segmentado, fragmentado. ¿Qué es lo que significa eso? Y bueno, que el Ministerio de Salud Pública está por un lado, el IPS por el otro, el sector privado por el otro. Si bien hay ejercicios y ensayos ya de convenio, de multilateralidad, de interacción, eso todavía no está como implantado como una política de Estado. ¿Y por qué? Porque simplemente tenemos una ley medio muerta, que es la 1032, en el 96 se promulgó, que crea el Sistema Nacional de Salud y que da, digamos, una hoja de ruta hacia lo que hay que hacer. Y ahí hay un detalle importante en esa ley, que es el famoso Fondo Nacional de Salud, que nunca se creó. ¿Nunca se creó o no se implementó tampoco? Nunca se creó ni se implementó. ¿Por qué? Porque implica que todo lo que se gasta en salud en Paraguay, que oscila entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, ya en todos los sectores incluidos,
se vaya a ese fondo y sea ese fondo el que distribuya de acuerdo al nivel y complejidad. Claro. Como ocurre en Uruguay, que hay un fondo nacional, en Chile, que hay un fondo nacional, y en otros países que utilizan ese modelo, que es lógico. Y, por supuesto, esto implica una revisión del modelo. Nosotros, de hecho, cuando empezamos la gestión, hicimos el análisis y tomamos modelos sudamericanos para tratar de adaptar a nuestro país con nuestras particularidades. De ahí, por ejemplo, la conformación de 2 viceministerios, uno de atención integral y otro de rectoría. Porque la idea más adelante va a ser de que el Ministerio de Salud se encargue solamente de la rectoría y gobernanza y no más de las prestaciones de servicio, como ocurre en Uruguay, por ejemplo. Que todos los servicios públicos se convirtieron en servicios que compiten con el sector privado, con el sector no gubernamental, claro, o con cualquier otro. Tienen súper nivel. Claro, y entonces eso hace que todos compitan y busquen. ¿Y en qué consiste el modelo? En que cada persona decide dónde será atendido. Y la ciudadanía es la beneficiada. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, coexistimos con 2 modelos. Uno que es el famoso bismarckiano, Otto Bismarck, un alemán, que es la seguridad social. Que ya en el siglo XVII el tipo decía, contribuyamos para ayudarnos en la salud. Imagínate, ese es el IPS, donde contribuye el obrero y el patrón. Y por otro lado tenés el modelo americano, ¿verdad? El modelo inglés, que es que el Estado cubre todo. Porque hoy en el sistema público, dependiente del ministerio, vos no pagas un peso. Entonces, todo lo que hay es gratuito, ahora no hay todo. Pero en realidad no es gratuita la palabra, es desarancelizado, o sea, no hay aranceles. No hay aranceles. Claro, porque vos te vas, Bruno, y yo te doy un servicio y yo no te fijo ningún arancel por ese servicio, pero no es gratis porque alguien paga. ¿Quién paga? Nosotros con nuestros impuestos. O sea, la gratuidad no existe. Existe la desarancelización. La pucha. Nunca escuché ese término. Bueno, escuché ya, pero muy difícil. Desarancelización, o sea, no hay aranceles. Sin aranceles. Sí, no hay aranceles. No hay aranceles. Por más que todo tiene costo. Es que la vida misma tiene un costo desde el punto de vista de su valor en cuanto a gasto. Obviamente que la vida no tiene precio, que es distinto. Una cosa es el precio y otra cosa es el costo. Porque tu vida al Estado le puede costar 1.000 millones en términos de tu atención médica, pero tu vida no tiene precio. O sea, yo te puedo poner vales infinito. Sí, entiendo. Y al frente del INCAN, comparando la gestión que hacías vos como viceministro, ¿es la misma cosa? ¿Manejás de la misma forma? ¿O preferís seguir estando acá al frente de este Instituto Nacional del Cáncer como profesional, digamos? Porque tenés más, estás con el toro por las astas, vos tomás el toro por las astas, en cambio allá en el Ministerio de Salud era más complicada la cosa. Lo que pasa es que estando en esos niveles de gerenciamiento superior, lo que se llama alta gerencia, te dedicas más a la planificación, ¿verdad? Entonces vos te sentás alrededor de una mesa y valorás las informaciones, delineás estrategias, haces planes. Y estando en los hospitales vos te encargás del problema de base. Claro, del problema en sí. Claro, que es y tratás con los pacientes. Exacto, entonces son niveles distintos de gerenciamiento. Y hoy, con la experiencia adquirida durante los 2 años y medio que fui viceministro, me resultan más fáciles de comprender algunos procesos y también eso facilita el relacionamiento con el nivel central, puesto que ellos ya saben que yo estoy ahí. Entonces, para facilitarles algunas cuestiones no necesitan venir a explicarme 1 hora, sino simplemente enviarme un documento porque saben que yo le voy a dar curso a eso que me están enviando por la experiencia que adquirí. Son muy expeditivos. Julio Rolón, doctor Julio Rolón, director del INCAN, ese rol tuyo como viceministro, ¿cuál fue esa experiencia tuya y qué pasó ahí realmente, sucintamente, con el caso Mazzoleni? Vos eras el segundo en el cargo. ¿Qué realmente pasó ahí? Así. Bueno, en la gestión nosotros cuando analizamos después, Mazzoleni es un gran amigo, un hermano para mí, así como vivimos mucho tiempo en la facultad, vivimos 2 años y medio que valieron por 100, solemos decir. Hay una etapa prepandemia y una perpandémica, o sea, durante la pandemia y ahora que seguimos, pero con menor intensidad. Entonces, la etapa prepandémica fue, digamos, una etapa de muchas concreciones de planes. Hicimos muchísimas cosas. Cambiamos el status quo en muchos aspectos. O sea, era satisfactoria la evaluación del día a día en la etapa prepandémica. Cuando llegamos a ese momento,
obviamente, como el resto del mundo no estuvo preparado, pero sin embargo contábamos con un equipo altamente capacitado. El doctor Sequera, por ejemplo, que se formó en el extranjero, y la doctora Adriana Amarilla, que trabajaba para la salud pública de Inglaterra y que decidió venir, o sea, y trabajaba nada más y nada menos que en eso que hoy está haciendo, todo lo que es prevención. Y los demás compañeros que están desde hace mucho tiempo con altísima formación en el ministerio, y nos enfrentamos a una situación para la cual no estuvimos preparados desde el punto de vista de la experiencia propiamente dicha, pero sí sabíamos lo que había que hacer cuando hay un agente infeccioso de por medio. Uno, potenciar los servicios. Nosotros habíamos tenido, cuando asumimos, 247 camas de terapia. Cuando empezó la pandemia había 304 y nuestro objetivo era duplicar mínimamente. Y a diciembre llegamos con 607 camas. O sea, objetivo alcanzado a diciembre. La otra pata era la conciencia ciudadana. Y ahí tuvimos muchos problemas. ¿Por qué tuvimos muchos problemas? Porque nosotros decíamos lo que había que hacer. Distancia, lavado de manos. La gente es reacia a eso. Claro, pero también estaba el componente político partidario. Mucha crispación, mucha confrontación. Entonces, nosotros por un lado tratando de abstraernos de eso, y por fuera el contexto político partidario entrando en una guerra que impactó sobre la gestión. ¿Por qué? Porque el ciudadano común que dice, estos tipos me están diciendo que yo no me vaya a trabajar, que me quede en mi casa, pero yo veo que ahí está pasando algo, entonces obviamente pierde esa motivación y el respeto a una medida sanitaria. Gracias a Dios, la mayoría de las personas respetó ese momento en donde nosotros decidimos suspender todo. ¿Y sabe por qué hicimos eso, Bruno? Y la gente tiene que entender, para nosotros era una cuestión técnica. No podemos permitir la libre circulación cuando que nuestro sistema no está preparado. Entonces, desde el momento en que nosotros preparamos el sistema, recordarán que fuimos habilitando por fases. Sí. Y eso todo forma parte de una planificación. Eso no es así de un día para otro nomás que sale. Y la tercera pata, y ahí fue el gran, como decían muchos, para algunos, y la gran debilidad nuestra, el tema de las vacunas. Masoleni se vio frente a la única alternativa en ese momento, que era el famoso COVAX. Sistema COVAX. El COVAX, que básicamente es un comprador pobre. Porque compra para los países pobres a un costo que la empresa te dice, espera, vos me querés comprar por 10, yo tengo clientes que me pueden pagar 30. Y después, como la ley nos restringía, empezamos a modificar todo. Se centraron en eso y no se trabajó paralelamente con otra posibilidad, digamos. Sí, no, de hecho nos centramos en eso como era la primera y única alternativa, pero después también modificamos algunas leyes para tener contacto directo con las empresas. Pero ¿qué pasa? Desde el inicio de esa gestión hasta que pudimos traer, todavía no éramos un cliente atractivo para nadie. Esa es una realidad. Y ahí yo digo siempre que la percepción que se tiene de nuestro país en esos casos es en donde impacta. Falta de imagen. Eso es lo que pasa acá. En todos los órdenes, Paraguay no tiene imagen, no tiene peso a través de un desarrollo de su propia imagen como país, y eso dificulta mucho. Mucho, ¿no? Masoleni firmó cientos de documentos para traer. Yo también firmé documentos. ¿Vos sentís de que él lo hayan separado a Masoleni? Bueno, cuando él nos convoca y nos habla de la decisión, él nos dice que él toma la decisión de salir por una cuestión coyuntural, que él entiende, y bueno, nosotros respetamos, cosa que nosotros le dijimos que no, ¿verdad? Pero siempre le respetamos en su decisión. Y más allá de que haya sido una medida acertada o no, yo considero que su gestión hasta su último día fue la que correspondía. ¿Por qué? Porque hicimos todo lo posible. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, con una burocracia pesada. ¿Y qué mostró la pandemia, aparte de la debilidad del sistema? Que nuestro marco jurídico administrativo no está preparado para las crisis. Demasiado. Sí, una burocracia. Controles, burocracia. Ridícula. Hay que allanar los caminos. Exacto. Entonces, gracias a eso, inclusive, creo que Pablo Sáiz presentó una modificación de la 2051, que es la Ley de Contrataciones Públicas. Yo me acuerdo que arrancamos con procesos abreviados, pero después por todo ese famoso llamado que contaminó la gestión, tuvimos que volver a los plazos anteriores. Pero nosotros nunca dejamos de hacer lo que correspondía. Y cuando se quiere instalar de que nosotros no hicimos nada, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo aprovechar ahora, por ejemplo, este medio, es decirle que nosotros hicimos lo que humanamente estaba
como para hacer y que agotamos todas las instancias, que fue suficiente. Y bueno, la historia dirá, murieron 16.000 personas, lamentamos profundamente y no sabe el dolor que significa para nosotros, pero el concierto internacional de escasez de vacuna que no solamente nuestro país vivió, mostró también ese lado inhumano del contexto mundial, porque no puede ser que vos encuentres depósitos llenos de vacunas en países que tuvieron incidencia cero, cuando que hay otros que ni siquiera todavía no empezaron su campaña de vacunación. Entonces se vio, por un lado, la gran humanidad desde el punto de vista del ser humano y su gesto de solidaridad, porque vimos mucha solidaridad en ese lapso, y también se vio la miserabilidad de mucha gente en todos los aspectos. Muy bien, muy bien. Entonces, después de esa pandemia, yo conocí a mucha gente buena y también conocí el lado oscuro de muchas otras. ¿Vos creciste en todo esto? Yo hoy estoy preparado para dirigir el país. Como ser humano, digamos, creciste. Como ser humano crecí. ¿Y profesionalmente? Profesionalmente muchísimo. Y como decía Mazzoleni, después de esta crisis vamos a salir y ¿qué podemos gerenciar el mundo? Porque resulta todo tan simple ahora. ¿Y cuál sería la opinión tuya en el campo profesional médico de Julio Mazzoleni? Y yo puedo afirmar que Mazzoleni es la honestidad hecha persona. O sea, si vos querés graficar la honestidad, tenés que dibujar en tu mente la figura de Mazzoleni. Yo eso lo afirmo, lo reafirmo y por él yo pongo la mano en el fuego. Es una persona con valores y principios imposibles de romper, y ese tal vez sea un problema para él en este mundo de la política tan lábil, flexible, maleable, laxo, que le crea seguramente conflictos éticos, como siempre él nos decía, ¿verdad? Me cuesta muchas veces entender este mundo, ¿verdad? Y en cuanto a su gestión, yo creo que él hizo lo que tenía que hacer con las herramientas con las que disponía. Obviamente habrá cometido errores, como todo ser humano, pero solamente quien trabaja comete errores, ¿verdad? Y no olvidemos que fue el ministro de la crisis que después de 100 años se volvió a vivir en el mundo. O sea, una pandemia para la cual nadie estaba preparado. Entonces, cuando los teóricos en la gradería te empiezan a criticar, y se aceptan las críticas, porque mucho de lo que nosotros podemos decir hoy que nos sirvió es escuchar las críticas positivas y negativas. Y cuando a veces le escuchábamos a ciertos personajes queriendo dar cátedra de planificación y decíamos desde nuestra posición, ¿verdad? Qué bueno sería que se acerque y dé su opinión positiva, o sea, una crítica constructiva. No estoy diciendo que nos puedan decir lo que se le antoja. Cada uno tiene el derecho de decir de la manera que quiera lo que quiera. Nuestro principio democrático eso nos posibilita. Sí. Pero Bruno, te puedo decir que nosotros soportamos muchísimos embates y resistimos. Y terminó nuestra función y podemos decir que salimos con la frente en alto. Y Julio Mazzoleni en particular, que es una persona muy sensible, está preparada para mucho más. Y yo confío en que él en estos días seguramente va a tomar alguna decisión. Y sería interesante que él tenga la oportunidad en los medios de ir bueno, lo invitamos a través tuyo. Y yo le voy a hacer llegar esta invitación. Sería fabuloso que él venga y nada, que escuchar lo que él quiera decir. Claro. Eso nomás lo que queremos nosotros, escuchar lo que él quiera decir, sí. Porque nosotros también tenemos esa imagen de él, ¿verdad? Comulgamos contigo respecto a la imagen que tiene él, profesional y médicamente y personalmente también, ¿verdad? Hay mucha gente que lo valora en toda su dimensión a él. Lo que pasa es que seguramente le pusieron una cáscara de banana, no manejaba ciertos sectores ahí administrativos, también manejado todo eso desde hace muchas décadas atrás por personas inescrupulosas. En fin, sabemos cómo viene la mano, pero sería interesante charlar con él de manera totalmente así franca, honesta, inclusive con ganas de escuchar lo que quiera decir, ¿verdad? Nosotros no somos quien ni somos la Inquisición acá, ni nos interesa pasar por eso, ¿verdad? Pero tenemos que escuchar a Mazzoleni. Quiero escucharlo. Sí, porque quedó la sensación de que él fue injustamente
cambiado, ¿verdad? Muchos piensan eso. Conste que el doctor Julio Borba es parte de nuestro equipo, es una persona con una altísima formación. Todos los que están hoy en el ministerio formaban parte del equipo y hoy están liderando el proceso de la mejor manera posible y la gestión lo está demostrando. El tema del contexto de Mazzoleni es un contexto que él va a tener que salir en un momento cuando él se sienta bien, porque yo le suelo, las pocas veces que nos comunicamos, decir, bueno, Julio, tenés que salir, porque eso le va a hacer bien también a él, porque resulta ser que en este mundo... A él y a todos. A todos, porque realmente yo particularmente... Porque todos formamos parte de este proceso. Claro, totalmente. Yo particularmente creo que él hasta el último momento, Bruno, demostró su alto grado de lealtad y compromiso con su amigo, el presidente de la República. Sí, no, yo sé, eso se notó. Y en ese contexto él dio un paso al costado, anteponiendo intereses que en ese momento él creyó eran superiores a los suyos inclusive. So riesgo de salir con la percepción de parte de algunos de que él no hizo la gestión que correspondía. Pero la mayoría yo pienso que aprueba su gestión y sabe cómo luchó internamente para ir haciendo cosas que hoy, gracias a Dios, el equipo del doctor Julio Borba y todos los muchachos que están ahí y las compañeras están siguiendo como parte de un proceso, de una política de gobierno que nosotros quisimos instalar y que se vio interrumpida por una crisis mundial. Así es que yo voy a hablar con él para ver si... Yo creo que se va a animar, porque también es importante, Bruno... En la primera entrevista que tuvo oficialmente, él, inclusive cuando fue nominado, la tuvo con nosotros, estábamos en el canal Gen en ese momento y bueno, él nos explicó lo que quería hacer y todo ese tipo de cosas. Así que por ahí podríamos tener la misma suerte de contar con su presencia acá y que qué sé yo, que nos diga que haga un mea culpa o que haga una catarsis de esa situación que le habrá dolido mucho en lo personal también y habrá sido muy difícil para él, sabemos, nos ponemos en sus zapatos en ese aspecto y contra todo lo que tuvo que haber luchado también, ¿verdad? Así que es interesante que se haga una evaluación de aquel momento. Le voy a hacer llegar tu invitación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julio Rolón Vicioso. Mucha suerte frente al INCAN. Hablaste con mucha pasión, con el corazón hablaste, se nota eso, se nota que sentís lo que haces, sos muy apasionado en el mejor de los sentidos con lo que haces, con tu profesión, con tu honestidad, con tu solidaridad como ser humano. Y se siente eso. Y yo creo que tus pacientes ahí, los pacientes que están en contacto contigo, también sentirán la misma, tendrán la misma sensación, ¿verdad? Así que, y bueno, te deseamos lo mejor simplemente, doctor Rolón. Te agradezco, Bruno, esta oportunidad y quiero decirle a la gente que el Instituto Nacional del Cáncer es un lugar en donde, además del intenso amor que se siente ahí, que hay, porque todos los pacientes y los familiares es como que están ahí todos pendientes unos de los otros. Es un lugar en donde ustedes pueden ir si tienen un familiar con cáncer y en donde van a encontrar la orientación que se necesita para mejorar la calidad de vida, para curarse, para pasar los últimos días o los últimos años de la mejor manera posible. Porque nosotros decimos que el INCAN es fuente de amor. Todas las enfermedades son importantes, pero probablemente el cáncer es la más emblemática desde el punto de vista del sufrimiento, ¿verdad? Sin entrar a valorar otras enfermedades, porque hay otras que a lo mejor te hacen sufrir mucho más. Pero el cáncer en particular nos debe unir. Qué lindo eso, che. Y unir en el amor y en la solidaridad. Yo creo que si el cáncer no te une, no sé, o sea, no puedes no querer ayudarle a alguien que tiene cáncer o cualquier enfermedad en realidad. Y hacemos lo que queremos, que es ayudar a la gente y estamos al servicio. Como siempre le digo, ustedes lo que necesitan, vayan a la dirección, el doctor Nelson Mitsui, el doctor Marcelo Galli, todos los funcionarios están ahí firmes. Muchísimas gracias, doctor Julio Rolón Vicioso.